Muy buenas muchachos, ¿cómo están? Les voy a grabar este video para explicarles mm, cuál va a ser el resultado de la práctica número 4, qué se debe hacer con los datos que tomaron el pasado 8, pasado 6, perdón, 6 de diciembre. Entonces vamos a explicarles qué se debe hacer, cómo se debe entregar. Igualmente, lo que se hace en esta práctica les servirá para el proyecto, para hacer los cálculos de los volúmenes y el diagrama de masas que deben entregar en el proyecto que están desarrollando para el fin del curso. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes deben tener será un archivo, si quieren un archivo de bloc de notas, un archivo TXT, donde ustedes van a escribir las coordenadas que tomaron en campo. Entonces, a cada uno a cada uno de los grupos le asigné una coordenada de inicio. Entonces, a unos grupos les asigné norte 200, este 200, cota 100, a otros les asigné 300, 300 y 100. Entonces, dependiendo del grupo, les asigné diferentes coordenadas de inicio. Entonces, pues esa será la primera coordenada que ustedes van a colocar ahí. Si quieren, la colocan sin encabezado, no es necesario, simplemente colocan los valores, el valor de la norte, 200, valor de la este, 200, valor de la cota, 100. Para cada grupo, pues tiene su valor de inicio. Y luego empiezan a escribir con el mismo orden, la norte, la este, la cota. Norte, este y cota, separadas cada una de las coordenadas por espacio y los decimales separadas por punto. Entonces hacen su listado en TXT, escriben todas las coordenadas y guardan el archivo. Una vez abran el AutoCAD, entonces van a la opción de puntos, creación, herramienta de creación de puntos. Él les va a abrir una nueva ventana y dentro de esta ventana está el comando para importar los puntos, es decir, traernos esos puntos que están en TXT, en ese archivo de bloc de notas, traerlo para AutoCAD. Entonces le damos clic a la opción de importar puntos, le damos al signo de más para adicionar ese archivo al Civil 3D, buscamos el archivo, lo seleccionamos, le damos a abrir. El Civil automáticamente, dependiendo cómo esté la estructura de los datos, nos da unas opciones del formato en que posiblemente están esos datos. Entonces, en este caso, nos dice que los datos están norte, este, cota, o pueden estar XYZ, pueden estar XYZ LIDAR, pueden estar XYZ intensidad o este norte cota. En este caso, nosotros los hemos organizado norte, este cota, entonces seleccionamos ese tipo de formato y le damos OK. Cuando le demos OK, automáticamente nos va a cargar todos los punticos, tal cual como debimos haber hecho el levantamiento. Entonces, vamos a revisar, vamos a configurar estos puntos de tal forma que nos den información de sus coordenadas norte, este, cota, para que ustedes lo verifiquen. Acuérdense que para ver el formato de los puntos, entran en grupo de puntos, ahí va a estar todos los puntos, le van a dar propiedades, clic derecho, propiedades, y dentro de las propiedades ustedes pueden cambiar el estilo, tanto de cómo se ven los puntos, en este caso yo los estoy viendo con una X, o qué información quiere que aparezca al lado de los puntos. En este caso yo quiero que me aparezca la información de la norte, de la este y la elevación. Vamos a ver si aparece. Punto, no, me aparece solamente norte-este. Entonces vamos primero a mirar las norte-este. Vamos a aceptar. Si se ve muy saturado, bajémosle un poco a la escala. Listo. Entonces mira que aquí, ya bajándole a la escala, le vemos a cada punto. La idea de la práctica era que ustedes se iban a armar en un punto. Este es el punto inicial que yo les di.
A cada uno es diferente, a unos 200, 200, otros 300, 300, otros 100, 100. Y en este punto organizamos la estación de tal forma que mirar hacia el norte y el primer punto que ustedes tomaron mirando hacia el norte, pues es nuestro alineamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde este punto, que es nuestro inicio, hasta el punto final, el primer punto que nosotros tomamos, pues será nuestro alineamiento. Entonces van a verificar que la coordenada este va a ser igual a la este del punto inicial, porque como están en el mismo sentido de la norte, pues les debe haber dado igual o muy cercano. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros puntos, tenemos nuestro punto inicial. Para aquellos que tomaron más datos desde ese punto hacia atrás, lo que pueden hacer es prolongar esta línea hasta atrás, hasta donde hayan tomado más secciones. ¿Listo? En este caso, no tomé sino desde el punto que nos armamos hacia adelante y la información en secciones. Yo les decía que tomaran un ancho para poder definir el terreno, cómo se comportaba. Entonces, en este caso, se tomaron unas secciones 10 metros, 15 metros, 20 metros, algunos más, algunos menos, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, los puntos, cuando los dibujen, les van a quedar más o menos de esta forma. Algunos tomaron más puntos para poder detallar cómo cambiaba el terreno en sentido transversal. Otros simplemente tomaron 3 puntos a la derecha, centro, izquierda, derecha, centro, izquierda. Algunos puntos pues no les van a quedar exactamente en el centro, en el eje, no importa. Simplemente por eso les decía que de manera aleatoria ustedes podían ir tomando punto de la izquierda, centro, derecha, y en los casos que vieran algún cambio en el terreno, pues tomar puntos adicionales para poder detallar mejor la sección transversal del terreno. Entonces, aquí ya tenemos todos nuestros puntos. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos definir con estos puntos una superficie, una topografía. Entonces, entramos a la opción de superficie, le damos clic derecho, crear una superficie y le podemos colocar un nombre. En este caso yo le voy a colocar topografía, ustedes le pueden colocar el nombre que deseen. Deben tener en cuenta entonces el tipo de superficie que sea TIN, es decir, un modelo de triangulación por interpolación. Y aquí en el estilo, pues dejemos inicialmente el que esté por defecto. Acá lo que nos está dando es la equidistancia de las curvas de nivel. En este caso dice que van a tener equidistancias de los contornos menores cada 2 metros y las curvas principales cada 10. Posiblemente con este tipo de equidistancia entre curvas de nivel, no vamos a poder observar muchas curvas porque el terreno que nosotros estamos tomando en la universidad es muy plano, pero vamos a mirar pues cómo inicialmente se les comporta. Entonces vamos a darle OK. Lo que hemos creado entonces, aquí se nos aparece un signo de más. En este signo de más nos va a aparecer esa superficie que hemos creado que se llama topografía, y lo que necesitamos es definir qué elementos van a conformar esa topografía. En el proyecto nosotros habíamos hecho, yo les había suministrado unas curvas de nivel, entonces definimos la topografía a partir de contornos, le dimos clic derecho y adicionamos todos esos contornos. En este caso no tenemos curvas de nivel, lo que tenemos son un grupo de puntos. Entonces entramos a grupo de puntos, damos clic derecho, le damos adicionar y vamos a adicionar todos los puntos, le damos OK y automáticamente se nos va a generar la topografía o la superficie de esa zona. Entonces, aquí, como vemos, mira que con curvas de nivel cada 2 metros, pues sí, me salieron algunas curvas de nivel. Si ustedes lo hacen y no les salen pues muy representativas, no se preocupen porque lo que define la superficie es un elemento continuo, es decir, todo, así no se vean las curvas de nivel, es un elemento continuo donde en cualquier punto van a tener ustedes información. Entonces no se preocupen si no se ven las curvas de nivel. Si ustedes quieren ver
con más detalles o con menos detalle las curvas de nivel, lo que pueden hacer es cambiar el estilo de esas curvas de nivel. Entonces entran en topografía, clic derecho, propiedades de la superficie, y aquí en el estilo de la superficie, entonces pueden definir una equidistancia de las curvas de nivel menor. Entonces en este caso voy a colocar cada metro, le voy a aplicar y miren que ya tengo como mayor cantidad de curvas de nivel. ¿Por qué? Porque le bajé la equidistancia, es decir, estoy haciendo cortes de la superficie más cercanos cada metro. Entonces, ustedes ya definen cómo se les ve mejor su superficie. ¿Qué van a continuar haciendo? Pues como ya definieron toda su superficie, lo que van a hacer es con la línea que trazaron del eje, como les decía, a los que necesiten prolongar esta línea, pues la prolongan un poco más hacia atrás. Los que ya la tengan definida y que la línea esté dentro de todo lo que es su superficie, pues ya vamos a convertir esa línea, esa polilínea que dibujamos, la vamos a convertir en un alineamiento con el cual vamos a generar nuestro perfil longitudinal, que es el paso que sigue. Entonces, para crear alineamiento, recuerden que alineamiento lo pueden hacer desde la herramienta de creación, pero más fácil, ya que tenemos una polilínea creada, es desde ese objeto, convertir ese objeto, convertirlo en un alineamiento. Entonces, vamos a decir crear alineamiento desde objetos. Seleccionamos nuestra polilínea, él nos va a indicar, se nos va a resaltar que está seleccionado, le damos Enter y nos va a aparecer una flechita. Entonces tengan presente esta flechita que les está saliendo, porque esa flecha les está indicando en qué sentido va a quedar el axizado. En este caso el axizado, como me lo está indicando la flecha, va a ser de arriba hacia abajo, pero yo lo quiero es desde el punto donde yo me armé, es decir, de abajo hacia arriba. Entonces tengan cuidado hacia dónde les señala esa flecha. Si no les está señalando para el lado que ustedes necesitan, entonces le dan reversa, R de reversa y le dan Enter. Él ya automáticamente pues ya va a cambiar el sentido. Miren que ahí la flechita cambió el sentido, ya me axizado va a ser de abajo hacia arriba. Entonces tengan presente cómo van a definir ese axizado. Entonces ahora, ese alineamiento le podemos dar un nombre. Vamos a colocarle a este perfil o el nombre que ustedes deseen. Tipo, eje, center line. Hay diferentes tipos de ejes dependiendo de lo que estén haciendo. En este caso es una vía, es decir, un eje, un center line. El sitio no se define. El alineamiento tiene diferentes tipos de formatos. Esos estilos nos definen pues de qué color se va a ver, cómo se van a ver las letras, todo esa forma. Si quieren lo dejan con propuesta o lo pueden dejar en básico existente. Ustedes seleccionan el que deseen. Eso no va a alterar el resultado. Lo otro es definir los axisados, es decir, los labels o las etiquetas del axisado. Entonces, en este caso, como es una línea recta, pues no vamos a tener mucha dificultad. Podemos decirle que nos coloque el axisado mayor y menor. No es necesario que nos genere curvas porque si hay quiebres o hay PIs, es donde él nos va a generar curvas. En este caso es una sola línea, no tenemos cambios de dirección, no tenemos PI, es decir, puntos de intersección, entonces da igual que dejemos esto seleccionado o no, porque no va a encontrar dónde él hacer un radio de curva. Y borrar el elemento existente sería bueno. Ya utilizamos la línea, no hay problema, le podemos decir que la borre. La línea que utilizamos para hacer el alineamiento, le podemos decir que la borre. Le damos OK. Entonces, miren, me borró la línea y me creó un eje. Entonces, para no tener tantos números, voy a volver aquí a puntos y le voy a decir que me oculte los puntos. En ese caso, le voy a decir propiedades. No los puedo borrar porque si los borro se pierde la conexión a la superficie, entonces no puedo borrar los puntos. Lo que puedo hacer es ocultarlos. Entonces, entro a las propiedades del punto, le doy que no me muestre nada y que su estilo y que sus etiquetas, perdón, también estén vacías. Non, none y non. Le damos a aceptar. Ya oculté los puntos y solamente quedé viendo
el axisado. Entonces, aquí ya tengo axisa 0, 0, la 20, 40, la 60, la 80, la 90, 100. Entonces ya tengo mi alineamiento. Con este alineamiento, entonces vamos a crear nuestro perfil longitudinal. Entonces recuerden que el perfil longitudinal se crea en la herramienta de perfiles, crear un perfil. Entonces le vamos a dar crear perfil. ¿Qué tenemos que definir del perfil? Sobre qué alineamiento vamos a trabajar y de dónde va a ser el muestreo de las alturas, de qué superficie va a utilizar. Entonces, en este caso, tengo un solo perfil, pues selecciono ese y tengo una sola topografía. Entonces, selecciono esa topografía, le doy a adicionar y ya puedo entrar a dibujar ese perfil. Entonces, vamos a dibujarlo. En la primera ventana, yo puedo configurar entonces el nombre, que es cuál alineamiento seleccioné, cuál va a ser el nombre del perfil. Entonces yo aquí le puedo colocar perfil longitudinal. Acá igualmente tenemos diferentes estilos. Cada uno de esos estilos pues nos va a definir cómo se va a ver, cómo va a ser la visualización de nuestro perfil, en dónde van a tener las etiquetas, qué colores va a tener, cómo se va a ver. Entonces ustedes pueden jugar con diferentes estilos para ver cómo cambia, cómo se ve. Yo voy a dejar el que aparece por defecto y le voy a dar siguiente. Acá me defino yo desde qué axisa hasta qué axisa voy a hacer el perfil. Yo puedo hacer un perfil parcial de mi longitud. En este caso yo necesito mi perfil completo. Entonces, como necesito mi perfil completo, vamos a utilizar automático, es decir, que me detecte el inicio y el final. Entonces, acá igual con las elevaciones, que me tome el perfil, que me lo divida entre la cota más baja y la cota más alta, automáticamente. Si ustedes desean tener más espacio en la parte de arriba, ya saben que la cota máxima son 105 metros en mi caso, entonces podrían colocarle una cota más alta usando una especificación de usuario. En este caso voy a dejarlo por defecto, le voy a decir siguiente. Aquí puedo definir el estilo o cómo se va a ver eh, el arrasante de mi vida, es decir, el terreno, cómo se va a ver. Entonces, pues aquí aparece como terreno, perfil de terreno existente. Entonces voy a dejar ese mismo. Ahí se le puede cambiar el color, el grosor, todo es editable y configurable. Entonces, esa es como la forma para cómo se va a visualizar mi perfil. Le doy siguiente. Acá están las bandas, es decir, qué información quiero que me salga en la parte de abajo. En este caso solamente me están saliendo elevaciones y las abscisas. Si yo quiero incorporar más información, que el corte, el relleno, información geométrica, pues la adiciono. En este caso voy a dejarla por defecto solamente elevaciones y estación. Y en este caso, acá yo puedo incorporar lo que va a ser el corte y el relleno. Acá todavía como no tengo sobre la rasante con la que voy a definir mi corte, mi relleno, pues me va a quedar aquí vacío. Después entraremos a configurar sobre qué perfil él va a asumir, cuál es la zona de la rasante para definir cortes y rellenos. Pero por ahora lo podemos dejar aquí ya de una vez incorporado en nuestro perfil. Entonces le vamos a crear perfil, le decimos que continúe, perdón, que continúe. Ahí me hizo la advertencia de que no tengo un perfil de rasante, entonces que si lo iba a definir, le dije que continuar, lo defino después. Le doy clic en una parte vacía de la pantalla para que ya me dibuje mi perfil. Entonces mire que ya me salió el perfil del levantamiento, del eje del levantamiento que yo hice, la información con mi axisas y cotas, y ya tengo aquí definido entonces mi perfil del terreno. Entonces aquí
es donde yo a cada uno de los grupos le definí un tipo de vía, un tipo de terreno, una velocidad específica, una cota de inicio de la rasante, una pendiente de entrada, una abscisa donde había el cambio de dirección vertical, es decir, donde estaba el P y B, y una abscisa de salida. Entonces voy a utilizar una de manera arbitraria, voy a decir que mi rasante, entonces para definir mi rasante, yo selecciono mi perfil, él me cambia el menú de la parte superior y puedo utilizar la herramienta de creación de perfil para poder dibujar mi rasante, porque aquí lo que está dibujado es el terreno natural y lo que quiero definir ahora es la rasante por donde van a circular los vehículos. Entonces le voy a decir, definir mi rasante, entonces mi rasante la voy a llamar acá para que no confundirme rasante. Puedo también definir un estilo para la rasante, en este caso voy a colocar un perfil de diseño para que sea un color diferente, una textura diferente. ¿Y qué label necesito que me aparezca? No label o los label completos. Entonces le voy a decir que los label completos. Le voy a decir OK. Él me sale una barra para poder nosotros ya empezar a dibujar nuestras rasantes. Entonces, lo primero es definir si necesitamos una rasante. Solamente dibujar las tangentes verticales o las tangentes verticales y la curva. Y puedo configurar cómo va a ser esa curva. ¿Qué configuro yo en la curva? Pues si ya han hecho el ejercicio ustedes de eh, calcular la longitud mínima de su curva, entonces ustedes pueden ya en esta sección configurar cuál va a ser la longitud. Entonces pueden escoger, nosotros en vía se utilizan curvas parabólicas o, mira que aquí tenemos parabólica o parabólica asimétrica, que fue la otra que nosotros vimos en clase. En este caso vamos a utilizar o ustedes utilizarán la que consideren más oportuna para su rasante. Yo voy a utilizar una parabólica, es decir, una parabólica simétrica. Por tanto, solamente necesito definir una longitud. Entonces, cuando ustedes ya hagan su cálculo, que es lo que tienen que presentar en el informe, el cálculo de la longitud mínima de la curva vertical, pues ustedes ya aquí definen cuál va a ser su longitud mínima. Entonces, digamos que a mí me da 180. Si en el caso que ustedes cuando hagan el cálculo de la longitud mínima les da mayor que el axisado que ustedes tomaron en campo, pues entonces hagan la anotación en el informe y coloquen, mire, la longitud mínima para este tipo de diseño nos daba, según las fórmulas y la norma, nos daba que era 400 metros, pero nosotros solamente levantamos 300. Entonces, para poder hacer el ejercicio, vamos a tomar una curva de 200. Pero entonces déjenlo ahí anotado para saber que entendieron que es la longitud de la longitud mínima. Entonces, si ustedes hacen su cálculo y el cálculo les da un valor dentro de lo que hicimos de levantamiento, pues no van a tener ningún problema, van a definir ustedes sin problema aquí la longitud mínima que va a tener esa curva vertical. Entonces va a ser una curva parabólica simétrica con una longitud de 180. En el caso que yo estoy haciendo acá, esta es en cresta y esta es decir, cóncava o convexa. Entonces, pues dependiendo el caso de la curva que ustedes tengan, pues aquí ustedes van a definir en donde necesiten la longitud de la curva vertical. Entonces, una vez ustedes configuren esta curva vertical, ya le pueden dar OK. Y como ya está configurada la curva vertical, pues podríamos dibujar directamente las tangentes con la curva, para que una vez que definamos nosotros la tangente, pues AutoCAD nos dibuje la curva vertical. Si quieren, pueden dibujar primero las tangentes y después, con esta opción, dibujar la curva vertical. Eso ya es como ustedes quieran manejarlo. Entonces, me parece más fácil que lo configuren primero con los criterios de la curva
y luego ya la dibujo. Entonces vamos a dibujar nuestra curva. Como les decía, a cada grupo yo le asigné un valor de cota en la abscisa cero, es decir, la cota de la rasante en el punto inicial. Yo voy a asumir que para esta rasante le coloqué de cota inicial 102 metros, entonces voy a arrancar desde aquí. En el caso que sea otro valor, pues ustedes lo escriben o lo dibujan acá, o ahorita les muestro dónde lo podrían editar. Inicialmente vamos a ponerlo aquí, 102, y me aparece entonces una línea, va a darle F3 para que ustedes la vean, me aparece una línea azul, se me perdió, bueno, ahí está una línea azul, que es la que me va a definir mi rasante. En este caso yo voy a tomar un punto más o menos, bueno, yo les definí a ustedes en dónde iba a quedar el PIB, entonces ustedes ubiquen en qué axis hace el cambio de la pendiente. Entonces voy a asumir que mi cambio de pendiente va a ser en la 160. Voy a poner que la cota iba por en este punto, y después que la pendiente de salida iba en otra cota. Listo. Entonces, aquí ya está dibujado. Si ustedes necesitan confirmar o para poder colocar los datos, ustedes pueden hacer los 3 puntos necesarios para definir el inicio, el PIB y el final de manera aleatoria. Luego seleccionan esa rasante y pueden entrar aquí en el botoncito verde y pueden ya afinar la información que yo les di. Entonces, en este caso, arrancan en la abscisa 0, pero que no era en la 102, sino que era en la 102.4. Entonces lo corrigen allí. Que la tangente de entrada era, la entrada era el 2,5% y que la pendiente de salida era el menos 3%, por decir algo. Entonces ustedes colocan allí pendiente de entrada, pendiente de salida. Entonces aquí él ya les define las otras. Y me accesa dónde está el PIB. Entonces aquí está configurado en ese botoncito verde los datos que yo les di. La cota de mi PIB. Bueno, aquí se me cambió porque tendría que haber cambiado el lado 102.4. La pendiente de entrada era 2, creo, 2.5. Listo, ahora sí. Entonces, pendiente de entrada se la configuran aquí. La pendiente, perdón, la cota del punto en la abscisa 0 la colocan aquí. Luego, la pendiente de entrada, es decir, con qué pendiente vamos a iniciar ese tramo, la colocan en este valor. Y aquí le colocan cuál va a ser su pendiente de salida, entonces menos 3. Listo, ahí sí ya no me altera más los valores. Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal me quedó. No, con esos valores quedó muy exagerado ahí porque estaba inventando. Vamos a ponerle unas pendientes menores o una cota aquí menor para que el ejercicio me funcione, porque voy a tener solamente relleno. Ya en el caso de los datos que yo les di a ustedes, pues sí, serán los que les di y les quedarán como les quede. Aquí lo voy a corregir o lo voy a ajustar como para poder explicarles el ejercicio. 101.5 con pendiente de entrada del 1.5. Ajá, listo. Aquí sí ya me queda algo más coherente y aquí le voy a colocar una pendiente del menos 3. Ajá, listo. Ahora sí ya me quedó como más coherente para poderles explicar. Porque yo intenté para cada uno de los grupos que les quede una parte de corte, una parte de relleno y una parte de corte. O dependiendo cómo sea la curva. Entonces, como les quede con los datos que yo les di, pues así ustedes lo van a dibujar. En este caso yo lo ajusté como para el ejemplo. Entonces, listo. Ya tenemos nosotros nuestro perfil longitudinal.
y tenemos nuestra rasante. Acuerden que para que configuren los datos que yo les di, lo hacen desde el botón verde, elevación del punto inicial, la tangente de entrada, la tangente de salida. Y ya con eso, bueno, y la abscisa, donde está el PIB. Esos son los 4 datos que ustedes deben incorporar aquí para que puedan dibujar exactamente la rasante. Entonces, ya tenemos nosotros aquí nuestra pendiente de entrada, ya me dibujó entonces mi curva vertical y mi pendiente de salida. Y ya tengo mi perfil del terreno natural y el terreno de lado. Entonces, aquí yo ya podría volver a entrar a mis propiedades de la vista de perfil, veo las propiedades y aquí donde me había hecho falta definir quién era el perfil de la rasante, pues se lo puedo seleccionar. Entonces recuerden que cuando hay corte es porque la topografía del terreno natural está por encima de mi rasante. Y cuando hay relleno es porque mi rasante está por encima de mi topografía. Aquí le puedo dar aplicar, aceptar y mire que ya automáticamente el AutoCAD me pintó achuradito donde tengo zonas de relleno, donde tengo zonas de corte y donde tengo zonas de relleno. Entonces ya aquí tenemos gran parte del trabajo que vamos a hacer. Ya tenemos definido dónde vamos a cortar, rellenar y cortar. ¿Qué necesitamos ahora? Los volúmenes en cada una de las secciones. Entonces, esos volúmenes, para poderlos calcular, necesitamos una sección transversal. Entonces, como vimos en una de las clases de la sala de cómputo, pues tenemos que definir la sección transversal de nuestro proyecto de vías. Para definir la sección transversal, vamos a la paleta, a la herramienta la paleta de herramientas. Ahí hay definidos algunas secciones transversales típicas. Entonces podemos entrar aquí. Una de las ventanas que nos aparece, ustedes la buscan aquí por el lado izquierdo, se llama ensambles. Esos son ensambles imperiales. Vamos a buscar ensambles métricos. Acuérdense que AutoCAD funciona en metros o en pies y pulgadas. Entonces, cuando ustedes seleccionen ensambles imperiales es porque están configurados en pies y pulgadas. Eso no nos va a servir para nuestro sistema de medida. Necesitamos que buscar los ensambles métricos. Y dentro de los ensambles métricos, ustedes van a encontrar ya hechos. No les va a tocar hacer toda la sección transversal como lo hicimos en la clase, que definíamos el eje, que definíamos la calzada, que definíamos la cuneta, que definíamos los taludes, sino que ya vienen unos ensambles ya hechos de sección transversales ya definidas, y lo único que tendríamos que hacer nosotros es editar las medidas. Entonces vamos a entrar por allí, que es mucho más fácil. Entonces a cada uno de ustedes yo les di si la carretera era primaria o secundaria, entonces aquí ustedes van a tener ensambles básicos, o para una carretera primaria o para una carretera secundaria. Entonces ustedes ya podrán seleccionar uno de los dos. Yo voy a escoger este de primaria, a ver qué tan complicado es ese perfil. Busco una zona vacía y le doy clic. Entonces él automáticamente ya me dibujó toda mi sección transversal. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esta ventana que ya no la necesito. Entonces, en la clase que hicimos en la sala, yo les decía que nosotros podíamos por aquí, por ensamble, definir la creación del ensamble, y lo que nos genera eso es este elemento central, el eje, este elemento central. Y luego por la opción de la barra de herramientas, nosotros podríamos ir pegando lo que era el carril, la cuneta o el brocal, configurar el talud. Entonces, en este caso, pues tomé una sección típica y lo que vamos a hacer es configurarla de acuerdo a las características que nos diga el manual de geométrico
el manual de diseño geométrico del INVIAS. Entonces, ¿qué tipo de carril vamos a utilizar dependiendo del tipo de vía? Que en este caso no le vamos a colocar berma para que no sea tan ancho. Si ustedes le quieren colocar la berma, pueden hacerlo. Entonces, ponen su berma. En este caso solamente tengo carril y brocal cuneta, es decir, andén, cuneta. Entonces voy a configurar estos elementos para que queden con la geometría pues más adecuada o que me cumpla con mi diseño. Entonces, teniendo esta información, voy aquí a darle guardar antes de que esto se cierre. Guardar, diseño geométrico, práctica 4, práctica 4. Grabar. Listo, entonces vamos a entrar, ya teniendo mi sección transversal, vamos a entrar a configurarla para ajustarla a lo que dice el manual de diseño. Entonces selecciono el elemento, entro aquí a las propiedades del ensamblaje, entro aquí en donde dice construcción y donde me dice construcción, él me va a definir que tengo una base, una línea base, o es decir, un eje, que tengo un grupo de datos que está a la izquierda. Entonces, tengo un grupo de datos a la izquierda. ¿Qué grupo de datos tengo? Un carril, y a ese carril le tengo un ancho de carril, pero yo no lo quiero de 360. Yo, según lo que vi en el manual, a mí me corresponde una de 320. Aquí es el bombeo, 2%, estamos de acuerdo. Esta es la estructura del pavimento, es decir, qué pavimento, qué profundidad de pavimento voy a utilizar en la primera capa, qué profundidad de pavimento en la segunda, la base, qué subbase y si voy a utilizar peralte. Entonces, si quieren, esta parte, como es una sola línea recta y no vamos a tener que calcular peralte ni nada de eso, podemos dejar los espesores que están por defecto. Si ustedes los quieren cambiar, pues no hay ningún problema, los cambian. El que sí deben ajustar de manera necesaria es el ancho del carril. En este caso, 320 de ancho. Y como ajusté el carril izquierdo, pues tengo que ajustar el carril derecho. Entonces, el carril derecho, 320. Con bombeo al menos 2%. Listo, aplicar. Aquí no se alcanza a ver, pero a medida que yo voy haciéndole cambios en la construcción, él se me va cambiando la geometría que tengo acá. ¿Qué voy a cambiar aquí? Pues esa brocalcuneta que yo tengo acá tiene que la subbase está más larga que el propio espaldar de mi cuneta. Entonces voy a recortar. Eso ya es lo que ustedes vayan decidiendo hacer. Es más, si esta es una cuneta mayor a la cual yo voy a decir aquí que tenga un 4%. Vamos a ver si es ese parámetro. Aquí, vamos a ver, 4%. Acuérdense que la berma debe ir a la misma pendiente que el carril, pero la cuneta sí puede ir con una pendiente mayor. No le veo mucho cambio. Vamos a ponerle 7, a ver si le alcanzo a ver el cambio. Sí, ahí ya cambió, 7 y el 7%. Aquí, ¿qué le estoy dando? Inclinación a la cuneta de mi vía. Aquí tengo entonces, ya una vez, le puedo definir el espesor, en la profundidad de la subbase y cuánto se extiende la subbase con respecto al espaldar. Pues yo estaba diciendo que no se extienda nada, que sea cero. Entonces, ¿cuánto se extiende? Cero. Ahí lo estoy haciendo cambiándole a ambos lados, al derecha y izquierda. ¿Qué más se puede configurar ahí? Las dimensiones del brocal, si ustedes ya le quieren al sardinel, si ustedes le quieren cambiar las alturas, la geometría, sus valores, se los cambian para que les quede el diseñito. Yo no le voy a cambiar nada más. Ahora, con los talud. En los talud, uno define qué pendiente va a tener en corte y qué pendiente va a tener en relleno. Yo voy a hacer aquí un cambio, le voy a decir que en corte va a ser al 1,1
Y en relleno vamos a trabajar al 2-1. Acá también, entonces a la izquierda lo mismo, al 1-1 y al 2-1. Ustedes ya seleccionen cuál va a ser su pendiente en los taludes. Igual ahorita que generemos nosotros el corredor, se van a dar cuenta si les van a servir o no, porque como hicimos un ancho de 20 metros, posiblemente no van a encontrar corte o relleno, entonces les van a salir unos errores. Entonces ajustaríamos nosotros el talud de tal forma de que quedemos siempre con una sección de corte o relleno dentro de esa franja. Entonces, no siendo más acá en la configuración, le vamos a dar aplicar, aceptar. Entonces ya tenemos nosotros los tres elementos necesarios para crear un corredor o una obra lineal, los que lo tienen en español, que es un eje en planta, un eje longitudinal en planta, una rasante en perfil y tenemos una sección transversal. Con esos tres elementos, ustedes ya pueden generar lo que es un corredor. Entonces vamos a generar el corredor, a ver cómo nos queda y dependiendo cómo se vea, pues vamos a hacer un cambio en los taludes para que no tengamos errores. Entonces, corredor. Entramos. Corredor. Crear el corredor. A esto le vamos a llamar vía. Corredor estilo básico o estándar. Ustedes ya le colocarán el que quieran. ¿Qué tenemos para definir este corredor? Tenemos un alineamiento y un perfil. Entonces, ¿qué alineamiento tenemos? Pues el que se llama perfil. ¿Qué rasante tenemos? La que se llama rasante. ¿Qué ensamblaje o sección transversal vamos a utilizar? Pues la que hemos creado y hemos editado anteriormente. Esto es importante que lo definamos, es decir, qué eje, qué rasante y qué sección transversal vamos a utilizar. Y adicionalmente, qué topografía es la que nos va a definir dónde vamos a encontrar nosotros ese corte entre el talud de relleno de corte y el terreno natural, es decir, la ubicación de las estacas de chaflán. Entonces necesitamos saber sobre qué superficie vamos a trabajar. Entonces aquí le vamos a decir, ok, él nos va a abrir esta ventana donde nosotros podríamos entonces verificar nuestros datos, es decir, en sentido horizontal vamos a utilizar el perfil, en sentido vertical la rasante y el ensamblaje o la sección transversal va a ser esto. Yo les decía a los que estuvieron en la clase anterior en la sala que nosotros podemos dividir esto por regiones. Es decir, si nosotros queremos utilizar diferentes secciones transversales en axisados particulares, pues nosotros podríamos crear diferentes secciones, diferentes ensamblajes y simplemente en esta parte le decimos que inserte una región antes o después. ¿Qué es crear una región? Pues dividir nuestro axisado por zonas. Vamos a hacerlo para que quede el ejemplo. Insertar una región después. Entonces, aquí ustedes le definirían si tienen más ensamblajes, qué ensamblaje van a utilizar, le dan OK. Y aquí ustedes le podrían definir de qué axisado a qué axisado aplica este, este ensamblaje. Es decir, de 0 a 200, por decir algo, va a ir esa sección. Y de 200 a 311 va a ir este tipo de sección transversal. Entonces, para los que estén haciendo el proyecto, si ven zonas donde el talud que están utilizando para corte o relleno les está dando errores o están siendo muy grandes, pues créense en una sección transversal donde la pendiente de sus taludes sea diferente para que el corte no sea tan exagerado o posiblemente el relleno, ustedes pueden hacer una sección transversal donde su relleno sea prácticamente vertical. Él no les va a aceptar totalmente vertical, pero sí pueden configurar un corte vertical colocando 0.01, es decir, 1 centímetro en horizontal y 10 metros en vertical. Entonces eso es casi una pared. Entonces con eso podrían ustedes simular que van a hacer un muro en el relleno.
o algunos están pensando en poner una sección de puente. Ustedes tienen ahí en Civil secciones de puente, entonces pueden decir desde qué axisa, colocar una sección de puente. Entonces, eso se hace dividiendo esto en regiones. Ustedes lo pueden dividir en todas las regiones que quieran y pueden repetir, es decir, después de cierta zona, volver a colocar otra sección transversal y dividen esto por región. Vamos a dejarlo así, que no tengo ningún problema que se vea así. Y le definimos la frecuencia. La frecuencia es cada cuánto van a ir las secciones transversales, en este caso, cada 20 metros. El signo de advertencia quiere decir que yo todavía no he construido esa sección. ¿Cómo la construyo? Diciéndole aceptar. ¿Qué le pasó? Bueno, aquí no me tomó los 200. Listo. Le vamos a aceptar y le vamos a decir que me construya el corredor. Entonces, miren, aquí me salieron un grupo de errores y ese grupo de errores es porque acá me dice que no encuentra un objetivo. Es decir, la pendiente que yo le definí a mis taludes es tan tendida, es decir, es tan baja que cuando él intenta hacer ese corte contra el terreno natural, pues no encuentra. Entonces, mire que solamente me generó esta sección aquí. Acá, acá sí me generó mis estacas de chaflán, es decir, mi ancho, acá también, pero acá, como tomé poca información transversal, es decir, mi ancho que tomé en topografía es menor al ancho que necesita él para poder diseñar, entonces me generó ese error. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Pues volvemos a entrar, seleccionamos el corredor. Bueno, no, antes de eso, el error es acá en nuestras pendientes de los taludes. Entonces, entramos al talud, vamos a decirle propiedades de mi talud, volvemos a construcción y mi talud, voy a colocarle acá pendiente también. Bueno, vamos a poner los pendientes más bajos. Vamos a ponerle aquí 0.5 y 1. Vamos a ponerle, porque como tenemos poquito ancho de levantado, pues entonces vamos a tener problemas con cuando él vaya a intentar hacer esas estacas de chaplán. Entonces vamos a ponerle punto 5 y 1. Si tuviéramos más ancho tomado, es decir, los que en campo tomaron un ancho mayor, posiblemente no les va a salir ese error, o que la rasante está cerca del terreno natural. Entonces, en este caso me salió porque tengo poco ancho, mis pendientes son muy altas y mi rasante es muy arriba del terreno natural o muy abajo. Entonces voy a tener ese problema. Una vez que yo ya ajuste mis pendientes en el talud, pues voy a ir otra vez al corredor, lo selecciono, entro a las propiedades del corredor y le vuelvo a decir que me lo construya. Reconstruir. Vamos a ver acá. Me sigue saliendo una zona. ¿Qué zonas son las de los errores? Desde la 200 hasta la 300. Vamos a ver qué pasa aquí. Desde la 200. Interesante. Precisamente donde le creé la región. Vamos a quitarle esa región entonces, a ver. Propiedades. Que tengo aquí de problema. Pues no debería darme ningún problema porque es la misma sección transversal. No entiendo ahí por qué. Vamos a eliminar esa región. Vamos a poner que vaya hasta el final. Aplicar, aceptar. No, es por la rasante como tal. Vamos a mirar entonces cómo lo arreglamos. Aceptar. Bueno, ya aquí ya los errores son menores, son menos.
Mire que aquí ya, listo. Mire que aquí ya se me ajustó mejor. Vamos a mirar esto en 3D a ver si se logra distinguir. Bueno, aquí tenemos un problema. Ah, mire, aquí tenemos el problema. Tengo mi sección transversal, pero mi topografía me quedó muy cortica. Mira que aquí no tengo datos. Entonces, ese es el error que me está diciendo, que yo no puedo llegar hasta este punto porque mi topografía me quedó corta. Entonces, él no encuentra información de topografía en esta zona. Entonces, no encuentra topografía en esta zona. Entonces, ese es el error que me está advirtiendo. Me está diciendo, mire, no puedo hacerlo porque no tengo topografía suficiente. ¿Cómo lo pueden corregir ustedes cuando les salga ese problema que no tienen topografía suficiente? Pues pueden editar la topografía, pueden entrar en la edición de la superficie y podrían ustedes adicionar unos puntos o mover algunos puntos. En este caso voy a mover, bueno, pero para moverlos tendría que mirarlos. La otra solución, más fácil todavía, vamos a entrar aquí a los puntos, vamos a decir que se vean los puntos. ¿Y qué voy a hacer yo? Este punto lo voy a copiar o lo puedo mover. Yo puedo decir que este punto lo voy a copiar. Bueno, vamos a moverlo mejor. A moverlo aquí. Y este punto lo voy a mover acá. La topografía me va a salir con una advertencia de que algo cambió. Entonces le voy a decir que me la reconstruya. En ese caso, entonces, mire que ya a partir de que yo moví los puntos de la topografía y le di que lo reconstruyera, pues ya estoy cubriendo esta zona de mi vía y ya debería poderme generar mi, mi, mi corredor sin problema. Entonces vamos a entrar aquí. Es más, aquí yo... tin, 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 tin. Vamos a ponerle un poquitico más de pendiente, que está como muy pequeña. Vamos a entrar acá. Vamos a decirle propiedades del ensamblaje. Propiedades del ensamblaje. Construcción. Mi pendiente del lado izquierdo. Le voy a dejar el 1, 1. Y aquí le voy a colocar el 1.5. Y aquí al lado derecho el 1. Ya ustedes esa salud lo definen de acuerdo a lo que ustedes quieran, para que no les vaya a generar errores, para que todo salga bien. Entonces aquí le cambié el talud. Como ven, uno cambia un elemento y el AutoCAD actualiza el resto de cosas. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es entrar al corredor, entrar a las propiedades del corredor y como hicimos un cambio en algunos de los elementos, pues aquí me está apareciendo que nos dice que esa región está fuera de edad, fuera de fecha, es decir, está desactualizada. Entonces le voy a decir a aceptar para que me la vuelva a reconstruir. Y mire que ya me la reconstruyó y ya no me salió ningún error, porque ya tengo todo mi corredor cubierto por superficie, las talud que estoy utilizando no se me salen del ancho que yo tomé de topografía, entonces ya no me salió ninguna advertencia. Aquí ya podríamos entonces mirar esta en 3D, a ver cómo se ve nuestra vía. Entonces miren aquí. Aquí, aquí tendría yo la vía. Entonces aquí se ven las zonas, voy a acomodarla mejor, desde arriba, no, desde arriba, tin, tin. Vamos a verla desde esta perspectiva, listo. Entonces mire que yo aquí puedo mirar mi vía. Entonces arranco con una sección de corte,
digo, de relleno. Aquí tengo una sección de relleno. Alcanzo a ver yo mi carril, mi cuneta, mi talud de relleno. Veo mi talud de relleno, voy haciendo mi talud de relleno. Cada vez se hace más pequeño el talud de relleno porque ya cambia la topografía. Y aquí, mira que tengo un talud, se movió, un talud de corte. Vamos a ver si lo puedo mover para que se vea mejor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirarlo desde haciendo un recorrido. Entonces, para hacer eso voy a apagar los puntos, apago los puntos, apago los puntos, apago mi... Bueno, voy a dejarla con la topografía base para que ustedes la vean y ahorita la apagamos. Si yo selecciono el corredor y le doy Drive, selecciono sobre qué corredor, qué línea del corredor quiero caminar o sobre qué línea quiero transcurrir. Yo puedo irme por el andén, por la cuneta, en este caso yo me quiero ir por el eje, pues selecciono el eje y puedo seleccionar desde qué altura, si en la corona o en la corona del pavimento 1 o en la corona del pavimento 2. Yo le voy a decir que me quiero ir por la superficie, por lo más alto. Le voy a decir OK. Y mire cómo se va a ver mi diseño de vía. Y yo le puedo decir aquí entonces que empecemos a hacer el recorrido por la vía. En este caso, como no apagué la superficie, entonces se alcanza a ver la superficie del terreno. Aquí se ve donde hay relleno y en la otra parte donde se ve la otra superficie, donde hay el corte. Vamos a apagar la superficie, propiedades. Le voy a decir que no se vea, aceptar, que me deje solamente visible el corredor y voy a volver a hacer el drive para que ustedes vean cómo se vería la vía andando desde ya sin la superficie. Aplicar, mira, ahí va, sección de corte, ahí por el render no se ve esa zona de corte, mira, ahí está la zona de corte. En la sección transversal que yo utilicé, en la zona de corte tiene parametrizado que cuando es corte hay que hacer como una especie de canal en los lados, que es este canal que está aquí. Pero esos ya son parámetros por el tipo de sección de línea de talud que escogí. Si yo hubiera escogido un talud que fuese totalmente desde este punto fuese el corte, pues no me haría esta parte, sino que normalmente o lo que se acostumbra es que cuando tú tienes corte, pues no haces el corte exactamente donde termina tu banca o tu cuneta. Si lo necesitas, lo parametrizas de esa manera, pero si tú tienes espacio, lo que puedes hacer es una zona como para que el agua pueda, el agua que viene de la montaña caiga como en un canal lateral, en una cuneta lateral, para poder hacer ese escurrimiento. Eso ya es parametrizar el diseño. En este caso, voy a dejar tal cual como está. Esos parámetros que yo les estoy hablando, los pueden mirar aquí en el ensamblaje, construcción, ensamblaje. Miren lo que aquí dice, que después para la zona lateral, si voy a tener un talud, qué ancho va a tener ese talud en la espalda de mi talud, es decir, fuera de mi banca, qué sobre ancho vamos a tener de talud para que el corte se genere. Entonces yo podría aquí decirle que no quiero ese sobre ancho, y podría ir cambiándole esos parámetros para que me quede diferente. ¿Listo? Entonces aquí configuran ese sobreancho que va a tener la vía. Ustedes eso lo pueden parametrizar. Listo. Entonces ya aquí tenemos nuestra terreno natural, tenemos nuestra sección de corredor sobre el cual nosotros ya queremos calcular los volúmenes. Pero para calcular los volúmenes, nosotros tenemos que generar a partir de este corredor una superficie. Entonces, para crear la superficie, vamos a corredor y aquí, dentro de las propiedades del corredor, nosotros tenemos una opción que se llama
crear una superficie. ¿Qué es esto? Yo ya tengo definido mi sección transversal, tengo definido mi sección, mi corte, mi relleno, pero necesito definirle en dónde quiero yo hacer mis cálculos del corte y mi relleno. Si los quiero hacer en la rasante por donde van a circular los carros o por debajo de la estructura de pavimento, cómo quiero yo poner esa superficie. Entonces, eso lo podemos definir desde esta parte. Entonces, aquí yo le digo adicionar o crear una superficie del corredor y le voy a decir entonces aquí en qué parte yo quiero que sea eh, la superficie, es decir, si va a ser que calcule solamente desde la rasante por donde pasan los vehículos para arriba, o yo necesito que sea del pavimento para arriba, o del pavimento de la segunda capa de pavimento, o desde la capa de sus bases, o de la capa de sus bases, o desde abajo, desde la parte más baja de mi estructura de pavimento. Entonces, preferiblemente, para calcular el movimiento de tierra, lo mejor es desde la parte más baja de mi movimiento de tierra, es decir, desde la subrasante, que es el nombre técnico en la norma colombiana, la subrasante. Puede que la rasante es por donde circulan los vehículos, la subrasante es ya descontar toda la estructura de pavimento y es el terreno natural que nosotros necesitamos cortar y tener limpio para poder empezar a poner nuestras capas de sus base y el pavimento. Entonces, ese sería el dato. Lo vamos a adicionar. Le voy a decir que me adicione unas líneas de quiebre. Le voy a decir que aplique. Y en el boundary, es decir, en el borde, le voy a decir que automáticamente me cree un borde en el die es decir, un borde contra mi talud, es decir, mi parte externa del talud. Entonces, que me cree un borde automáticamente con la parte externa, la parte más afuera de ese talud. Le voy a decir aplicar, aceptar. Entonces, listo, ya yo tengo acá esa superficie que ya me creó, que se llama superficie de vía, ya está definida. Ya tengo entonces esas dos superficies, una que es la superficie del terreno natural y mi superficie de la vía. Vamos a empezar a hacer secciones transversales para calcular volumen. Entonces las secciones transversales se hacen con hacer un muestreo de la sección. Entonces, ¿qué línea? ¿A quién le voy a hacer las secciones transversales? Pues a este eje. Me está pidiendo a qué eje le voy a hacer las secciones transversales. A este eje. Vamos a ver si me lo selecciona. Claro que está encima algo más, entonces no me lo quiere seleccionar. Pero entonces, como no me lo quiere seleccionar, le voy a dar barra espaciadora para que me abra la ventana, porque hay algo montado sobre mi eje, entonces no me lo va a seleccionar. Entonces le doy barra espaciadora, me abre una ventana donde yo puedo seleccionar el eje, le doy OK. Y él automáticamente ya me detectó que yo he hecho una topografía, he hecho una vía y he hecho una superficie de la vía. Tengo tres secciones eh, transversales, tengo tres superficies sobre las que puede él hacer el muestreo. Entonces, voy a dejar esas tres. Él me va a pedir entonces una configuración inicial de a cuáles quiere que le haga muestreo. Le voy a decir que sobre las tres le haga el muestreo. Le voy a decir OK. Luego le voy a decir o le voy a definir ese muestreo en qué rango de estaciones lo voy a hacer. Es decir, si lo quiero hacer en un axis en particular o si lo quiero hacer desde el principio hasta el fin, que es como el sentido de hacerlo. Es decir, las secciones transversales de todo. Entonces, selecciono por rango y le digo que me haga el muestreo de la sección transversal en el inicio, que sí.
es decir, en la axis 0. Que lo haga en la final, es decir, en la axis 311. Hacia el lado izquierdo, ¿cuánto de ancho yo quiero hacer el muestreo? Pues yo les pedí a ustedes que tomaran por lo menos 10 metros a cada lado. Entonces le voy a decir que aquí, hacia el lado izquierdo, pues tengo más o menos 15. Los que hayan tomado más ancho, pues le definen más ancho. Y yo le voy a definir aquí 15 y 15 al lado y lado. Y luego el incremento, es decir, en axisas cada cuánto voy a hacer el volumen. Pues voy a hacerlo cada 20 metros. Pues eso no lo configuro porque eso es si tuviera curvas y si tuviera espirales. Ahí lo puedo dejar en 20. ¿Qué estoy configurando aquí? Que él me haga la sección transversal y me tome los datos de la topografía original, el corredor de la vía y la superficie que le crea la vía, para que él me muestre esas tres cosas en mis secciones transversales y que me lo haga 15 metros hacia la izquierda, 15 metros a la derecha y que lo haga cada 20 metros en axisado. Eso es lo que estoy configurando aquí. Entonces le digo OK, y una vez esto esté configurado, entonces ya nosotros podemos hacer, ya tenemos nuestro muestreo, ya lo tenemos listo. Vamos a cerrar acá. Vamos a ver, aquí ya me debería funcionar. Crear las vistas de las secciones transversales. ¿A partir de qué? De mi perfil longitudinal y de esa configuración que hice ahorita. Es decir, que él le colocó nombre colección 1. Entonces yo configuré que me lo hiciera, qué ancho, cada cuánto, todo eso está aquí configurado en esa colección, lo que llaman ellos líneas de muestreo. Igual que las secciones o los perfiles, pues uno puede configurar cómo se quiere, cómo quiere uno verlas, como, mira, aquí ya me aparece automático, como ya le configuré 15 y 15, entonces acá me dice que hacia la izquierda 15, hacia la derecha 15, el rango de elevaciones, pues que sea automático porque las elevaciones van a cambiar. Acá yo puedo entonces configurar los estilos, cómo se van a ver, la sección de topografía, la vía y la sección de la superficie de la vía. Aquí se va a visualizar toda esa información. Si yo necesito que en la parte de abajo me aparezca información de el OX, es decir, qué separación hay, o si yo quiero que me aparezca el axisa, qué separación hay de las elevaciones. Entonces aquí yo puedo configurar igual como la guitarra que va a ir en cada sección transversal. Aquí ya le puedo decir que cree las secciones transversales. Busco igual una parte vacía por acá. Le doy OK. Bueno, entonces aquí qué hizo, me generó las secciones transversales, pero de acuerdo a la configuración que yo le di, pues me las puso una encima de otra. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que me queden separaditas, me queden, que se vean. Aquí me las montó todas una encima de otra, entonces tengo que entrar en las propiedades de la vista para configurar, pues que me las separe, porque eso así no me sirve. Entonces, aquí es porque las tengo configuradas que todas me las hagan un tamaño muy pequeñito de hoja. Ok, entonces configuremos la hoja, porque eso así no se van a ver. Si yo le configuro un tamaño de hoja muy pequeño y entonces todas se están viendo ya amontonadas. Vamos a configurar un tamaño de hoja más grande. Propiedades de la hoja, debe ser no. Estilo no es. Pues dónde está esa configuración. Esta no es. Ok, aquí sí es. Entonces, seleccionamos.
propiedades de la vista, editar el grupo de ploteo, cómo se van a ver ploteadas estas secciones. En este caso las tengo todas amontonadas. Entonces, ¿qué área de ploteo hay? ¿Cómo se van a ver? Entonces tengo que configurar cómo se van a ver. Separación, vamos a ponerlo por filas. La parte de arriba, centerline, uniforme, el área de ploteo, que me muestre así, pero ¿dónde está el tamaño de la hoja? Me está dando el tamaño de la hoja. Necesito cambiarle el tamaño del papel para que me la separe. Listo, aquí están las secciones. El tamaño de la hoja no me lo quiere dejar cambiar. Ese fue un tamaño que yo ya tenía configurado. Vamos a hacer una cosa. Cambiémosle la escala a ver si me lo actualiza. No, si le cambio la escala me lo pone más grande, pero cambiándole la escala me funcionó. Lo que pasa es que estoy montando unas como encima de la otra. No me gusta así. Selecciono, actualizar. Y lo otro que no me gusta es que están montadas. Entonces vamos a moverlas de aquí a acá. Selecciono, que me la actualicen. Ah, me quedaron ahí montadas. Listo. Entonces, finalmente, es que le di el clic muy cerquita. Vamos a decir cambiándole la escala a otra. Las puedo mover a otro lado. Listo. Ahí ya las moví. Las escalas se ven horrible. Ok. Listo. Entonces aquí ya tenemos. Mira lo que me aparece en las secciones transversales. Me aparece la rasante del terreno natural, de los puntos que ustedes tomaron de ancho, me aparece la vía y me aparece mi talud. Y me marca mi estaca de chaflar. Y así me va a aparecer sección por sección. Y aquí es donde nosotros ya podemos entonces calcular el volumen, que era lo que estábamos viendo en las últimas clases, el cálculo de esos volúmenes. Si nosotros queremos obtener el volumen de esas secciones de manera automática, entonces nos vamos, seleccionamos una de las secciones y nosotros le podemos decir que nos computen los materiales, es decir, que nos diga qué volúmenes tenemos aquí. Entonces, computar materiales. ¿De qué vamos a computar materiales? Del alineamiento y de esas muestreo, esas secciones transversales que yo tengo ya hechas. Ok. ¿Qué quiero computar? De la superficie, pues ¿quién es mi superficie? Topografía. ¿Y quién es mi datum? Que era el que yo les, cuando hicimos el corredor, que creamos una superficie, definimos quién era el datum, es decir, cuál es la referencia del corte. En este caso yo le definí que era la parte de la subrasante, es decir, ese datum significa subrasante. ¿Quién es mi subrasante? La topografía esa que yo creé. Yo que no le puse un nombre específico, pero yo le hubiera podido colocar aquí subrasante para que hubiera sido más claro que es sobre esa superficie a la que yo le voy a calcular cortes y rellenos. Entonces le voy a decir OK y ya efectivamente él me calculó el corte y relleno y ya puedo entrar aquí entonces en generar volumen, el reporte de volúmenes
¿De quién voy a calcular el reporte de volúmenes? Pues de mi perfil, de mi muestreo, de la lista ahorita que acabé de configurar quién era la rasante, quién era el terreno natural y quién era mi subrasante, y quiero que me muestre ese informe. Él crea ese informe como una tabla XML, en XML, que es un formato como de web, un formato de etiquetas, y él me va a generar entonces la tabla. Bueno, me lo genero como XML, no lo quiero como XML. Eso sí lo quiero exportar. Vamos a verlo a generar. Bueno, aquí. Ya me creó el XML y esta tablita. Y mire que esta es la tabla que nosotros estábamos más o menos viendo en la clase. Entonces, axisa, área de corte, volumen de corte. Volumen de corte. Uno puede directamente cuando está configurando los materiales colocar el porcentaje de compensación, es decir, el 1.33 que habíamos visto. Eso lo puede uno configurar en AutoCAD directamente para que cuando nos salga aquí el volumen de corte de relleno reutilizable, pues ya vaya multiplicado por el 1.33. Él lo hace de las dos formas. Acuérdense que en la clase anterior veíamos que un metro cúbico que necesitamos de relleno, pues va a ser 1.25 veces el corte. O un metro de corte va a ser 1.33 veces volumen de relleno. Entonces, por eso aquí aparecen las dos alternativas. Uno podría multiplicar el reutilizable del volumen por 1.25 o multiplicar el reutilizable de relleno por 1.33. En este caso, lo que se acostumbra es multiplicar el volumen de relleno por 1.33 y ya hacer el acarreo, que sería el corte menos el relleno, que es lo que llaman acá acumulado de volumen de corte, y el neto. Perdón, este neto es el acarreo. Este neto es el acarreo, porque es el que me resta. Vamos a mirar por aquí. 0 de corte menos 144 de relleno me da menos 144. 210 de corte menos 259 de relleno me da 33. Entonces, si queremos, nosotros buscamos la forma en AutoCAD de configurar ese 1.33 para que aquí ya me salga con ese volumen, con ese porcentaje de compensación. Si no, simplemente ustedes copien esta tabla, se la llevan a, a Excel y allí pues hacen ya la tablita como la vimos en la clase anterior. Entonces vamos a llevárnosla, les muestro cómo la podemos entonces organizar tal cual como la vimos en nuestra clase anterior para poder hacer nosotros nuestro diagrama de masas. Entonces entremos a Excel, tenemos que me diga que no tengo licencia, correcto, vamos a pegarlo. Listo. Entonces, ¿con qué me voy a quedar yo aquí? Área de corte, volumen de corte. Esto no me sirve. Eliminar. Área de relleno, volumen de relleno. Este es el acumulado de corte, No, esto no me sirve. Entonces, vamos a cambiarle de nombre y que este sea el relleno compensado por 1.33. Es decir, que yo agarro aquí este volumen por
1.33. Listo. Y este será mi acarreo. Y el acarreo va a ser igual al volumen de corte menos mi volumen compensado, mi volumen de relleno compensado, bla, 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 bla. Y acá tengo entonces mi acumulado. Acumulado. Mi acumulado va a ser igual a, perdón, va a ser igual a este más este. Es decir, el anterior más este. Lo que estoy haciendo aquí, este más este. Yo no me copié la fórmula, ¿ok? Ok, listo. Entonces siempre mi acumulado va a ser el anterior más este. Mi anterior más este. Es decir, que yo ya tengo aquí mi abscisas y mi acumulado. Con lo cual yo ya podría, con esta columna y esta columna, dibujar esta columna. Y esta columna. Y esta columna, dibujar mi diagrama de masas. Entonces sería insertar una, vamos a ver, que lo piense, ya, insertar un gráfico, puede ser un gráfico de puntos, vamos a ver si este me funciona bien. Y aquí está mi diagrama de masa para este proyecto. Entonces aquí yo tendría en este caso una sección compensada porque tengo arrancando desde mi eje hasta este corte, tendría una sección compensada, no, perdón, una sección balanceada aquí, pero para ese ejemplo que les estoy dando, miren que tengo una descompensación muy grande. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver alguna fórmula, si no está bien todo calculado. Volumen con volumen, está bien, este con este era negativo, 15 menos 25, 200, relleno, 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 aquí, relleno, lo que pasa es que aquí hay mucho relleno y lo que aquí se empieza a cortar, a rellenar es menor, pero ese número me parece muy grande, vamos a revisar esta fórmula. Este más es 91, 300, aquí baja, aquí lógicamente baja, aquí baja, aquí baja. Muy claro, es que aquí tenemos mucho corte, tenemos 500, 600 metros cúbicos de corte y no tenemos nada de relleno y acá solamente tenemos de relleno ciento y pico. Entonces por eso tengo mucho, mucho corte y cuando ya empiezo a rellenar aquí, ya no tengo. Entonces en el caso de este ejercicio que estoy haciendo yo, solamente tengo una sección balanceada que es desde la axisa U0 hasta la axisa, más o menos la sexta axisa, como hasta aquí. En esta zona tengo una sección balanceada hasta aquí, que sería esta zona que me aparece acá. Y el resto tengo un desbalance, es decir, me está sobrando tierra. Entonces, la idea con ustedes, muchachos, es que logren hacer esta diagrama de masas y a partir del diagrama de masas empiecen a hacer las conclusiones. Pues la distancia media de acarreo, que si tienen acarreo gratis, entonces cuánto va a ser el volumen del acarreo gratis y si se sale del valor de acarreo gratis, entonces cuánto es el volumen que se hacen de sobreacarreo y cuánto sería eso para cobrar. Aquí, evidentemente, para ese ejercicio que yo tengo, voy a tener un valor de sobreacarreo porque tengo mucho corte que lo tengo que mover desde la 400 hasta la 300. Y yo les di a ustedes una distancia de acarreo gratis de 100. Es decir, que muy posiblemente si hago todos los cálculos voy a tener un gran volumen
de sobreacarreo. Entonces revisen el material de la última clase, hagan todo este ejercicio así como lo acabo de hacer yo y la idea del informe es eso, que terminen y hagan ustedes ese gráfico, el diagrama de masas. Hay una opción para que ustedes hagan el diagrama de masas también en Civil, que es este que está aquí, crear diagrama de masas, pero pues tendrían que ustedes primero configurar para ese diagrama de masas, configurar el valor de el porcentaje de compensación para poder que salga. Pero de todas maneras vamos a mirar cómo quedaría el diagrama de masas aquí. Así, mira, aquí ustedes pueden colocar la distancia de acarreo libre, en este caso 100. Todo lo podrían hacer directamente en AutoCAD. Ahí sí les toca buscar un video pues, para no hacer este más largo, pues cómo pueden ustedes hacer el diagrama de masas con todos los parámetros que vimos en clase. Aquí está, mire el diagrama de masas. Eso ya después usted lo pueden poner más grande y todo, pero el resultado es similar al que yo les estaba mostrando en Excel. Miren, tenemos una zona aquí donde está compensada. Volvemos a la línea cero. Vamos a ver si esto yo lo puedo configurar para que quede más exagerado. Propiedades de la vista. A ver si yo lo puedo exagerar. Mm, creo que no, porque es que se ve como muy achatado. Sería ideal poderlo exagerar para verlo más largo, pero no sé en dónde. A ver si que las propiedades. No, no. Debe existir alguna forma. Entonces nunca los he hecho los diagramas de masas por acá. Realmente es mejor hacerlos por aquí. Exageración. Aquí está. Exageración. Vamos a ponerlo. A ver. Uno, a ver cómo se ve. Listo. Mira, aquí está el diagrama de masas. Ya, pero ya lo exageré mucho. ¿Dónde fue? ¿Lo pongo por aquí? No. Aquí. En el estilo. 0.1. Eso sí, se ve mucho mejor. Mira, el diagrama de masa es muy similar al que yo estoy creando aquí en Excel. Lo que pasa es que el diagrama de masas que acabé de crear aquí, pues no tiene el valor de compensación, entonces puede ser un poquito desviado con respecto a ese que ya sí tiene el valor de compensación del 1.33. Pero miren que la forma es muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este volumen en azul está dentro de mi valor de acarreo gratis, es decir, de esos 100 que yo le configuré. Y todo este valor rojo es el volumen que está por fuera del acarreo gratis. Entonces, esto que me está generando el AutoCAD es muy similar a lo que ustedes van a concluir con este ejercicio. Entonces, muchachos, para no hacer más largo este video, voy a guardar esto como por tenerlo, por guardarlo. Guardo. Y esa es la idea, tanto para este informe de este proyecto, como lo que deben hacer para para el informe de esa práctica, perdón, de la última práctica, llegar a hacer esto, calcular el diagrama de masas, distancia, volumen de sobreacarreo, y cómo les dé todas las conclusiones, distancia media de acarreo, calcular todo lo que vimos en la última clase. Y presentar pues lo mejor posible ese informe. Muchachos, espero que con este video les quede claro todo lo que hay que hacer tanto en la práctica como en el proyecto. Muchísimas gracias. Adiós.